Damos inicio a nuestra lista de reproducción número 9. Esta lista de reproducción va a variar un poco. ¿Por qué? Porque vamos a sumar un nuevo recurso. Cuando los planteamientos son un poquito extensos, vamos a trabajar con algo que se llama documentación gráfica paso a paso para un ejercicio algorítmico, específicamente para este ejercicio número 1 que pertenece a la lista de reproducción 9, porque son planteamientos un poquito más extensos, que ya lo vamos a ver. Entonces, aquí estamos trabajando con un ciclo repetir mientras que o palabra clave do while cuando estemos en un lenguaje de programación y estamos en la lista de reproducción número 9 y ejercicio algorítmico paso a paso número 1. Este planteamiento número 1 nos dice lo siguiente. Tenemos acá un título, software eones, y nos dicen seleccione la opción de su preferencia y nos dan varias opciones. La primera, una tabla de multiplicar, la segunda son descuentos por venta, la tercera son pagos y la cuarta, salir de nuestro software. Aquí podemos ver que la tabla de multiplicar va a ser un planteamiento independiente, autónomo. Vamos a ver lo mismo con descuentos por venta, autónomo, independiente. Pagos también va a ser autónomo, independiente. Y salir también es autónomo, independiente, solo que están todos estos planteamientos autónomos e independientes dentro de un planteamiento global. Generalmente, cuando trabajamos con el ciclo repetir mientras que pasa eso. Tenemos un planteamiento general y de forma interna hay otros planteamientos. Entonces aquí podemos evidenciar que este es el paso a paso para este planteamiento, pero a su vez tenemos tres planteamientos, el de tabla de multiplicar, el descuento por ventas y pagos. Y cada uno de ellos tiene su propia solución, su propio paso a paso para solucionar dicho planteamiento. Paso a paso, y aquí podemos ver el otro paso a paso. Pero primero tenemos que enfocarnos en construir esto y a partir de eso empezamos a construir los otros planteamientos. Entonces aquí podemos ver los pasos para la solución, que es una serie de recomendaciones que nos van a ayudar a darle solución o trámite a este planteamiento. Cada una de estas recomendaciones tienen varias respuestas que nos van a guiar en la solución. Primera recomendación, ¿qué debemos hacer? Primero que todo, analizar y visualizar la solución del algoritmo a un alto nivel. Logro evidenciar que es un menú de opciones y capturar la opción que él seleccione, ya sea la 1, la 2, la 3 o la 4. Listo. Segunda respuesta, definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Ok, entonces vamos a empezar a definir todas nuestras variables en nuestro algoritmo. Y ahorita lo hacemos. Tercera respuesta, inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria. Las variables que definamos tenemos que inicializarlas, entonces las inicializamos con ayuda del usuario o de forma estándar. En caso tal de que el usuario nos ayude, yo me pregunto cómo inicializo variables o constantes con datos ingresados por el usuario y aquí encuentro la respuesta de que debo trabajar con la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios y esto se identifica con la palabra clave leer. Entonces vamos a nuestro algoritmo y vamos a hacer estas dos recomendaciones que nos dijeron. ¿Cuáles son? Definir e inicializar variables. Primero que todo vamos a nuestro algoritmo y le damos el nombre de software eones. Primer comentario, definir variables o constantes. Palabra clave de definir y la primera variable va a ser opción usuario. Tipo de dato entero. Punto y coma. Luego nos vamos con esa inicialización. Inicialización de variables o constantes. Pero en esta inicialización también va a existir algo adicional que se llama construcción del menú de opciones. Empezamos a construir un menú de opciones. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos software eones. Y aquí lo complementamos con estos asteriscos que solo es un adorno visual. Me copio este lado y lo pego en este otro lado. Ahí lo dejamos. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos seleccione la opción de su preferencia. Seleccione la opción de su preferencia. Dos puntos espacio. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma. Estamos construyendo el menú de opciones, estamos construyendo lo que nos mostró nuestra documentación gráfica de nuestro algoritmo. La primera opción es tabla de multiplicar. En caso tal de que el usuario seleccione la primera opción.
La segunda opción, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, va a ser descuentos por venta. Y ahorita vemos cada uno de los planteamientos que debemos hacer cuando el usuario me seleccione una de esas opciones. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos tercera opción, pagos. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y la última opción va a ser 4. Punto, salir de nuestro software, terminar la ejecución de nuestro software. Entonces todo esto se va a mostrar por consola, pero yo debo almacenar la opción que él me ingrese, ya sea la 1, la 2, la 3, la 4 o cualquier otra opción. Y gracias a mi palabra clave leer, yo almaceno esa opción donde en la variable que definí anteriormente, que fue opción usuario, punto y coma. Yo doy en ejecutar de una forma fluida para ver qué estoy haciendo. Esto es lo que estoy haciendo. Un menú de opciones y yo elijo la 1 o la 2 o la 3 o la 4 y ya termina su ejecución. Si volvemos a nuestro planteamiento o nuestra documentación gráfica, podemos ver una nueva recomendación que me dice aplicar una estructura algorítmica. Y aquí tenemos implementar la estructura algorítmica del ciclo repetir mientras que o do while. Y también tenemos que la lógica interna de la estructura cíclica repetir mientras que se desarrolla con ayuda de conceptos conocidos. El primer concepto, implementar una estructura de casos o switch para segmentar e identificar la opción que el usuario me seleccione, que ahorita enfocamos en ello. Y por último, mostrar un mensaje temporal para refrendar o confirmar la opción ingresada por el usuario. Listo, estos dos conceptos van dentro de nuestra estructura cíclica. Y aquí vamos a construir la estructura cíclica repetir. Mientras que vamos a nuestro editor y construimos esa parte. Primer comentario. Estructura cíclica repetir mientras que. Empecemos a construir palabra clave repetir y el editor de código me ayuda a autocompletar este tema y a cerrar la estructura. Y además yo agrego los paréntesis para su respectiva expresión lógica. ¿Y por qué debo construir una estructura cíclica? Porque al usuario se le debe mostrar nuestro menú de opciones constantemente mientras que él no elija el 4. Es decir, esa es la expresión lógica. Vamos a repetir este menú de opciones mientras que la opción de nuestro usuario sea diferente del número 4. Si es diferente del número 4, eso quiere decir que el usuario sigue en nuestro software, en nuestro sistema, en nuestro menú de opciones. Entonces, yo hago lo siguiente. Me copio esto, lo corto, mejor dicho, y lo pego dentro de mi estructura cíclica repetir. Por eso estoy implementando la estructura repetir. Vamos a ver qué es lo que hace. Mira, anteriormente yo ingresaba un valor y finalizaba su ejecución. Ahora no quiero que pase eso. Quiero que yo elija un valor, el 1, y se repita mi menú de opciones. El 2 y se repita mi menú de opciones. El 3 y se repita mi menú de opciones. Cuando yo elija 4, ya la ejecución finaliza. ¿Por qué? Porque yo le dije, bueno, la opción 4 quiere decir vas a salir de mi software, de mi sistema, no se va a repetir nuevamente. Entonces, mientras no sea el 4, este software o este menú de opciones se va a repetir. Y como esta estructura cíclica se ejecuta como mínimo una vez, por eso se implementa. Generalmente cuando tengo un menú de opciones se trabaja con una estructura cíclica repetir mientras que. ¿Por qué? Porque la estructura cíclica se ejecuta como mínimo una vez y yo como usuario como mínimo o al menos una vez tengo que ver mi menú de opciones para saber qué elijo, si el 1 o el 2 o el 3 o el 4. Por eso se elige esta estructura cíclica repetir mientras que, porque se ejecuta al menos una vez y yo como mínimo una vez puedo ver este menú de opciones. Yo lo vi, ninguna me interesó, doy 4, finalizo su ejecución. Por eso implemento este ciclo. Después de implementar este ciclo, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, voy a hacer un salto de línea que ahorita lo hemos refrendado por la consola. Y lo que sigue a continuación es identificar cuál opción selecciona el usuario. Si la 1, la 2, la 3 o la 4, debo capturarla, debo identificarla. ¿Y cómo hago eso? Primero el comentario, segmentar la opción seleccionada por el usuario. Aquí generalmente cuando estoy trabajando con un menú de opciones y una estructura cíclica repetir mientras que implemento una estructura de casos o switch. ¿Para qué? Para identificar cuál opción me seleccionó el usuario.
entonces la empiezo a construir palabra clave según, aquí voy a evaluar una variable y palabra clave hacer, el editor de código me ayuda a autocompletar la palabra clave hacer y a cerrar mi estructura según o de casos o switch. Y la variable que yo voy a evaluar va a ser la opción que ingrese el usuario. Si la opción que ingresó el usuario es 1, ¿por qué desde 1? Porque miren, este menú de opciones empieza desde 1, 2, 3 y 4. No es desde 0. Entonces, si la opción es 1, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrarle un mensaje de forma temporal, como me pedía mi lógica, que diga tabla multiplicar. Ahorita vemos la lógica para construir la tabla de multiplicar. Si la opción que me ingrese el usuario es 2, entonces yo voy a escribir un mensaje que me ayude a identificar que son descuentos por venta. Ahorita vemos su respectivo planteamiento porque estos son planteamientos independientes. Si el usuario me ingresa el 3, 2 puntos, aquí le voy a decir que estás en pagos. Punto y coma. Si el usuario me ingresa la opción 4, entonces yo le voy a mostrar un mensaje que diga terminó ejecución. Punto y coma. Y aquí agreguemos unos puntos. Listo, esta estructura viene acompañada de ¿qué? De la palabra clave de otro modo. Y aquí le voy a escribir un mensaje que le diga la opción ingresada no es válida. ¿Por qué? Porque el usuario me puede ingresar el 45. Entonces no es ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4. Es el 45 o es cualquier otro valor. Entonces yo le voy a decir la opción ingresada no es válida, no está en el menú de opciones. Vamos a comprobar esto. Maximizamos. El usuario seleccionó el 1. Tabla de multiplicar, ahí le está mostrando. Y si ven este salto de línea, me separa esta parte. Aquí debo hacer un salto de línea para separar el nuevo menú de opciones que se está repitiendo. Vamos a ingresar aquí el 2, descuentos por venta. Vamos aquí a ingresar el 3, pagos. Aquí vamos a ingresar el 56 y me dice la opción ingresada no es válida porque el 56 no está en mi menú de opciones. Yo tengo que tener en cuenta todo eso. Voy a decirle que el 4 y terminó la ejecución y mi software termina porque el 4 termina la ejecución de mi sistema. ¿Por qué? Porque aquí fue esta condición. Mientras que la opción sea diferente de 4, esto se va a repetir constantemente. Si es 4, ya no se repite más. Y por aquí me voy a copiar este salto de línea para hacer lo que les dije de separar el menú de opciones nuevamente de la respuesta que me está dando. Y aquí tengo la lógica que necesitaba y que me estaba pidiendo mi planteamiento. Aplicar una estructura algorítmica, implementarla, la lógica interna, se implementan los casos y se muestra un mensaje para confirmar la opción que el usuario está ingresando. Ahora voy a enfocar mi energía en el primer planteamiento, en la primera opción, tabla de multiplicar. Eso quiere decir que es como una especie de software independiente que está dentro de este software de EONIS. Entonces, como software tiene su planteamiento y tiene su paso a paso, su ejecución de forma metodológica estructurada. Entonces, si yo me enfoco en esta parte y supongo que el usuario seleccionó tabla de multiplicar, ¿qué tengo que tener en cuenta para solucionar ese algoritmo? Me dice, debe permitir que el usuario ingrese por teclado el número de la tabla que desea generar. La operatividad va de 0 a 10. Ok, ese se parece mucho a un algoritmo que ya habíamos desarrollado anteriormente. Aquí tenemos los pasos para la solución, que es esa serie de recomendaciones. Primera recomendación, me dice, mira, analizar y visualizar la solución del algoritmo a un alto nivel. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar una tabla de multiplicar dependiendo del valor o del número que el usuario me ingrese por teclado. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta también? Definir variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. También debemos inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria. En caso tal de que el usuario inicialice variables o constantes, yo me pregunto, ¿cómo inicializo variables o constantes con datos ingresados por el usuario? Y me dicen que debo trabajar con la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios y esto se identifica con la palabra clave leer. Entonces vamos a construir esto en nuestro algoritmo paso a paso, el tema de definir y también inicializar variables para este planteamiento, para el planteamiento de la tabla de multiplicar. En este punto ya debemos eliminar el mensaje de tabla de multiplicar, sino que aquí ya tenemos que empezar a desarrollar la lógica para construir la tabla de multiplicar. Tenemos que definir primero que todo las variables que necesita este nuevo planteamiento. Entonces me voy a la parte de definir variables.
palabra clave definir. La primera variable, ¿cuál va a ser? Variable i, el número que me ingrese el usuario por consola y además una operación. Tipo de dato entero, punto y coma. Recordemos que este tema de las variables es cambiante. Puedo definir las que son o me pueden faltar o me pueden sobrar. A medida de la ejecución de mi algoritmo vamos identificando eso. Ahora voy para el planteamiento número 1, para la opción número 1, tablas de multiplicar. Si el usuario selecciona el número 1, entonces yo le voy a mostrar el siguiente software. Primero que todo, ya definí variables. Ahora que sigue, inicialización de variables o constantes. Y en esta parte le vamos a mostrar palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma. Un mensaje que va a decir ingrese el número de la tabla de multiplicar que desea generar. Dos puntos espacio. Y gracias a mi palabra clave leer, el valor que él me ingrese, ya sea el 5, el 6, el 10, el 20, el 1000, ¿en dónde va a ir? En la opción de número usuario. Punto y coma. Perdón, no la opción, sino la variable. Una cosa es la opción usuario y otra cosa es número usuario. Son diferentes variables. Bueno, inicialización por el usuario, ahora inicialización de forma estándar. Y va a ser igual a 0, punto y coma. Listo, la parte de inicialización ya está. Vuelvo a mi planteamiento. ¿Y qué otra recomendación tengo? Me dice, debes aplicar una estructura algorítmica. ¿Cuál tengo que aplicar? Implementar la estructura algorítmica cíclica más conveniente. Nosotros ya hemos visto cómo desarrollar tablas de multiplicar con los 3 ciclos. ¿Con cuál me identifico más yo en este punto o en este momento? Con el ciclo mientras. ¿Por qué? Porque hay interactividad con el usuario. Entonces, cuando hay interactividad con el usuario, yo prefiero hacer un ciclo mientras, pero puede funcionar para el ciclo para y para el ciclo repetir mientras que. Entonces, aquí yo me voy con el mientras. La lógica interna de la estructura cíclica construida anteriormente se desarrolla con ayuda de conceptos conocidos. El primer concepto, ¿cuál es? Desarrollar la operación aritmética del producto para obtener el resultado final de la tabla de multiplicar y mostrar la información por consola dentro de la estructura cíclica. Estos dos conceptos van dentro de la estructura cíclica. Listo, entonces vamos a nuestro algoritmo y empecemos a desarrollar esta parte. Comentario, aplicar estructura cíclica mientras. La empezamos a construir palabra clave mientras, una expresión lógica, palabra clave hacer y el editor de código me ayuda a autocompletar y a cerrar mi estructura cíclica mientras. Me enfoco en la expresión lógica, mientras que la variable iteradora sea menor o igual a 10 vamos a ejecutar unas instrucciones internas. Recordemos que la operatividad va de 0 a 10 y va en la expresión lógica de mi ciclo mientras. La variable que definí operación va a ser igual a que al número que me ingresa el usuario, puede ser el 5, el 10, el 1000, y esto va a ser producto o se va a multiplicar con i, la variable iteradora. Un ejemplo, el usuario me ingresó el 5, entonces en una primera iteración 5 por 0, en otra iteración 5 por 1, en otra iteración 5 por 2, y todo eso se va a almacenar acá en operación. Segundo punto, palabra clave escribir y empiezo a construir de forma visual para mi usuario la tabla de multiplicar. Número usuario se va a concatenar con una X de forma visual, que es un string, y esto a su vez se va a concatenar con el valor que tenga ahí en esa iteración, puede ser 0, 1, 2, 3. A medida que el ciclo incremente, esta variable va a ir cambiando. Y esto a su vez se concatena con un string que es un igual. Y esto a su vez se concatena con la variable operación. Y ahí le mostramos de forma visual nuestra tabla a nuestro usuario. Y por último, i va a ser igual a la variable iteradora más 1, punto y coma. Y aquí hemos construido esa opción. Cerremos estos espacios. Vamos a ejecutar esto de una forma fluida y el usuario vamos a suponer que va a seleccionar 1 porque es la que tenemos lista. Entonces ahí me dice, mira, ingrésame el número de multiplicar que deseas generar, digamos que el 6. Y aquí me dice que el número usuario no está definida, me equivoqué en la sintaxis. Entonces, número usuario. Ya voy a la consola y debería estar bien. Listo, ya se fue ese error. ¿Por qué un nombre de sintaxis de la variable? Aquí me generó la tabla de multiplicar y me vuelve a mostrar el menú de opciones. Hey, ¿quieres otra opción? En este caso no, porque solo tenemos construida la opción 1. Entonces aquí voy a decir que quiero que genere la tabla de multiplicar del 12 y la empiezo a generar y la empiezo a construir.
Entonces ya salgo de mi software, la 4 que también está lista, ya podemos ver que la primera está lista y la 4 también, falta la 2 y falta la 3. Entonces yo vuelvo a mi planteamiento y ya me enfoco en la opción número 2, que sería descuentos por venta, que tiene su propia lógica, su propia estructura, su propio paso a paso. Y esta opción me dice descuentos por venta. Un almacén de escritorios hace los siguientes descuentos. Si el cliente compra menos de 5 unidades, se le da un descuento del 10% sobre el valor de la compra. Si el número de unidades es mayor o igual a 5, pero menos de 10, se le otorga un descuento del 20%. Y si son 10 o más unidades, se le da un descuento del 40%. Hacer un programa que determine cuánto debe pagar un cliente si el valor de cada escritorio es de $600. Entonces aquí el planteamiento es diferente, no tiene que ver nada con esto, con una tabla de multiplicar. Por eso les digo que son autónomos e independientes cada uno de los planteamientos que están dentro de nuestro planteamiento inicial o global, que es ese menú de opciones que también requirió su paso a paso y su solución de forma estructurada y metodológica. Porque el software es así, pequeñas piezas se van uniendo para componer una tarea global o una solución global. Este planteamiento tiene su propio paso a paso. Aquí tenemos los pasos para la solución, que es una serie de recomendaciones. Primera recomendación, ¿qué debemos hacer? Primera respuesta, cuando leas un problema, cuando tengas un problema, analizar y visualizar la solución del algoritmo a un alto nivel. Si yo vengo a mi planteamiento, logro identificar que todo depende de las unidades que compra. Si él compra 5 unidades, se le da un descuento. Si compra más de 5 unidades pero menos de 10, se le da otro descuento. Si compra más de 10 unidades, se le da otro descuento. Y la idea es determinar cuánto debe pagar un cliente si cada escritorio que él compre vale $600, con su respectivo descuento, obviamente. Y esos planteamientos ya los hemos hecho. Entonces venimos por acá. Segunda recomendación. Bueno, para la solución de este planteamiento debes definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. También debes inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria. En caso tal de que el usuario ingrese datos para inicializar constantes o variables, yo me pregunto cómo inicializo variables o constantes con datos ingresados por el usuario y la respuesta me dice que debemos trabajar con la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios y esto se identifica con la palabra clave leer. Entonces vamos a dejar este planteamiento en este punto y vamos a nuestro algoritmo a solucionarlo. Aquí, si el usuario me selecciona la opción 2, ya no le va a mostrar un mensaje, sino que le va a mostrar la lógica que requiere ese planteamiento. Este planteamiento me da su paso a paso y me dice, primero que todo, define variables. Entonces, ¿dónde estoy definiendo variables? Aquí arribita. ¿Y qué voy a definir en un primer momento? Voy a definir las siguientes variables. Palabra clave, definir, y la primera va a ser unidades, escritorio. Tipo de dato, entero. Y aquí él me va a decir si va a necesitar 5, 10, 20 unidades. Nuevamente palabra clave definir y me voy con el valor de la compra, valor compra inicial. También me voy con el descuento y también me voy con el valor compra final. Tipo de dato para esto, reales porque pueden tener puntos decimales. Y me voy a ir con otra más que va a ser palabra clave definir y se va a llamar porcentaje descuento. Tipo de dato, cadena, punto y coma. Y aquí voy a organizar las variables porque a mí me gusta tener esto un poquito más organizado. Y esta la pongo en esta parte. Y esta la pego acá. Ok, la voy a pegar un poquito más arriba. Ahí está bien. Y porcentaje de descuento es la que va a mostrar al final. El descuento fue de un 10%, el descuento fue de un 20%, el descuento fue de un 40%. Algo bien específico para mi usuario, que él identifique cuánto tuvo que pagar al inicio, cuál fue el descuento, cuánto fue el porcentaje de descuento. Bien organizadito para nuestros usuarios. Listo, ahora sí, puedo ir a inicializar porque ya definí variables. Ahora voy a la opción número 2 del planteamiento número 2 de mi menú de opciones que diga inicialización de variables o constantes. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y le digo ingrese la cantidad de unidades a comprar. Dos puntos espacio.
y gracias a mi palabra clave leer, eso lo almaceno en unidades escritorio. ¿Cuántos escritorios vas a comprar? Ok, ahí está. Entonces ya definí e inicialicé. Vuelvo a mi documentación gráfica para ver qué recomendaciones me dicen, cuál es su paso a paso. Luego me dicen obtener el valor de la compra y su respuesta, implementar una operación aritmética para obtener el valor de la compra. Después de obtener el valor de la compra, aplicar una estructura algorítmica y me dice implementar la estructura algorítmica del condicional anidado para validar la cantidad de unidades compradas y además desarrollar una operación aritmética para obtener el descuento y el valor final de la compra. Y por último, mostrar información por consola y me dicen mostrar información por consola con la información obtenida por el algoritmo desarrollado. Eso es lo que tengo que hacer. Obtener valor compra, aplicar estructura, obtener descuento y compra final y mostrar información. Vamos a nuestro planteamiento y le damos solución a eso. Comentario. Obtener el valor de la compra inicial. Entonces decimos que el valor de la compra inicial va a ser igual a las unidades de escritorio que compres multiplicado con 600, porque cada escritorio vale $600. Posteriormente, comentario, validar las unidades compradas y obtener el descuento. Palabra clave sí, una expresión lógica, que ahorita me enfoco en ella. Palabra clave entonces, el editor de código me ayuda a autocompletar la palabra clave entonces y a cerrar mi estructura condicional. Esta expresión lógica que va a decir, si las unidades de escritorio son menores a 5, yo te voy a dar un descuento, entonces el descuento va a ser igual a ¿cuánto? Al 10% sobre el valor de la compra. Entonces, valor compra inicial multiplicada por el 10%. Pero sabemos que el 10% es como tener el 10 dividido 100 y esto es igual a 0.1 o 0.10. Yo lo dejaría en 0.10. Entonces ahí tenemos el 10%, te doy un descuento del 10% sobre el valor de la compra si las unidades que compras son menores a 5. Me voy al mismo nivel de la palabra clave sí y agrego la palabra clave si no. Aquí un condicional anidado, si no sí, expresión lógica, palabra clave entonces y el editor de código me ayuda a autocompletar este tema. Esta expresión lógica que me va a decir, si las unidades de escritorio son mayores o iguales a 5 y al mismo tiempo estas unidades de escritorio son menores a 10, entonces te voy a dar un descuento va a ser igual al valor de la compra inicial producto del 20%. Entonces el 20% es como tener el 20 dividido 100 y esto es igual a 0.2 o 0.20 punto y coma. Yo lo dejaría en 0.20 para ser un poquito más específico. Y ahí tenemos el descuento si se cumple esta expresión lógica. Al mismo nivel de la palabra clave sí, una palabra clave sí no. Aquí voy a hacer otra expresión lógica, no es necesario, pero ¿por qué no es necesario? No estás trabajando pues con un condicional anidado. No es necesario porque cuando llego a este punto del si no, quiere decir que los escritorios o las unidades de escritorio que compraste son mayores o iguales a 10. Porque si no entraste aquí, güey, porque los escritorios nunca fueron menores a 10. Entonces la opción que me queda es que sea mayor o igual a 10. Y cuando eso pasa, yo te voy a dar un descuento. ¿De qué? Del 40% sobre el valor de la compra. Entonces, valor de la compra inicial va a ser producto con el 40%. Pero ya sabemos que esto es como tener 40 dividido 100 y esto a su vez es igual a 0.4 o 40 punto y coma. Yo lo dejo en 0.40. Y aquí ya tenemos el descuento. Si llegamos a ejecutar esta expresión lógica. Pero me falta algo más. ¿Qué me falta? El porcentaje de descuento. ¿Recuerdan que yo les dije que es mejor especificarle al usuario cuánto descuento? Sí. Bueno, entonces aquí pongo un 10% y punto. Y por eso definí esa variable como cadena. Porque le voy a mostrar al usuario de forma visual. Mira, se te hizo un descuento del 10%. Aquí se te hizo un descuento del 20%. Y aquí en el descuento del 40% le muestro de forma visual se te hizo un descuento del 40%. Por eso necesito la variable de tipo cadena porcentaje de descuento y aquí la estoy implementando o la estoy inicializando dentro de este condicional. Aquí, comentario, valor
de la compra con descuento. ¿Cómo obtengo eso? El valor de la compra final va a ser igual al valor de la compra inicial menos el descuento que se le esté aplicando, punto y coma. Ahí obtenemos esa parte. Y por último, mostrar la información por consola. Mostrar información por consola. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, un salto de línea. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y le empiezo a decir a mi usuario: unidades compradas. Le muestro como la especie de factura. Dos puntos espacio, y esto se concatena con unidades, escritorio. Compraste 5, 10, 20. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma. Precio unitario, el precio unitario de cada unidad. Dos puntos de espacio, y esto se concatena con ¿cuánto? Con 600. Y esto se concatena con la palabra dólares. ¿Por qué? Porque dijimos eso. O el planteamiento me decía eso, que valía $600. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos valor compra inicial, dos puntos de espacio, se concatena con el valor de la compra inicial, y esto a su vez se concatena con un espacio y la palabra dólares en string. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma. Y anteriormente le mostramos el valor de la compra inicial. Ya le vamos a mostrar ¿qué? Porcentaje de descuento. Esto se concatena con la variable porcentaje de descuento. Se te descontó un 10%, un 20%. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma. Y aquí ya le decimos que el valor del descuento es igual a descuento, que se concatena con dólares, que también es un string, punto y coma. Y el descuento, el valor del descuento está acá, mira. El valor de la compra multiplicado por 0.10 me va a dar un valor, y eso se almacena en descuento, y eso es lo que le estoy mostrando por consola, su valor del descuento real. Y ya por último, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y el valor de la compra final, dos puntos espacio, se concatena con valor compra final, y esto a su vez se concatena con un string espacio dólares, punto final. Cerramos esta parte y ya tendríamos el planteamiento número 2, que es una lógica, una estructura metodológica realmente diferente a la que tenemos en el planteamiento número 1. Es decir, estamos empezando a agrupar dentro de un software general diferentes software o mini software o planteamientos pequeñitos. Entonces, si yo ejecuto esto paso a paso, ya tengo la consola aquí abierta, doy reiniciar. Tenemos la opción número 1, sí, ingrese la tabla de multiplicar, digamos que el 3, ya está. Ahora veamos la opción número 2. Me dice, ingrese la cantidad de unidades a comprar. Yo voy a comprar 5 unidades. Damos Enter y aquí me muestra. Unidades compradas, 5 unidades. Precio unitario, $600. Valor compra inicial, $300. Porcentaje del descuento, el 20%. Valor del descuento, $600. Valor compra final, $2.400. Aquí le muestro esa facturación final, pero él de forma interna hizo todo el proceso que hicimos nosotros en nuestro algoritmo de forma lógica. Todo cuando entró a la opción número 2. Ahora volvemos a nuestra documentación gráfica y nos enfocamos en el último planteamiento. ¿Cuál es? El planteamiento número 3 de nuestro menú de opciones, pagos. Realizar un algoritmo que a un número indeterminado de personas solicite su género y sueldo. Con base en estos datos debe mostrar la cantidad de mujeres y su salario acumulativo. Aquí tenemos los pasos para la solución de esta opción número 3, que son una serie de recomendaciones y respuestas. La primera recomendación, ¿qué debemos hacer? Analizar y visualizar la solución del algoritmo a un alto nivel. ¿Qué me está diciendo este algoritmo? Va a existir un número indeterminado de personas. A estas personas se les va a pedir su género y sueldo, y con base en eso se va a mostrar un contador de mujeres y un acumulador del salario de las mujeres. Es decir, nos vamos a enfocar en el tema de las chicas. Si nosotros venimos en su paso a paso y empezamos a solucionar eso, nos empezamos a encontrar con lo siguiente. La otra respuesta es definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Definir variables.
Otra respuesta es inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria. En caso tal de que el usuario inicialice variables o constantes, yo me pregunto, ¿cómo inicializo variables o constantes con datos ingresados por el usuario? Aquí me dicen como respuesta que debemos trabajar con la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios, y esto se identifica con la palabra clave leer. Entonces yo ya me voy para el tema de qué, de definir variables e inicializar variables en mi algoritmo para empezar a darle solución a este planteamiento número 3, cuando el usuario me seleccione la opción 3. Vengo a la parte de definir variables. Aquí me voy con esta parte. ¿Cuáles variables voy a definir? Primera, palabra clave de definir, salario. Tipo de dato, real. Aquí voy a capturar el salario de las personas que me ingresen. También voy a definir, palabra clave de definir, género y género final. Ahorita les muestro por qué. Cadena, punto y coma. Voy a completar cadena correctamente. Y aquí, palabra clave de definir, contador, mujeres, tipo de dato, entero. Y aquí, en salarios reales, acumulador, salario, mujeres. Aquí podemos ver esta parte de las variables para nuestro planteamiento. Pero también puedo optimizarlas. Un ejemplo, mira, género y género final son de tipo cadena. Y yo ya tengo valores de tipo cadena, sí, porcentaje de descuento. Entonces simplemente las pego acá, separo por una coma y ya en una sola línea me quedan todas de tipo cadena y voy eliminando. Y esta la puedo cortar y la puedo poner acá arribita por el momento. ¿Qué más puedo optimizar? ¿Tengo valores reales? Sí. Ah, pero son estos, son muchos. No, bueno, entonces podemos dejar esta línea. No podemos meterla en esta línea. ¿Por qué? Porque queda muy extensa. Entonces dejamos una para unos reales y dejamos otra para otros reales. Y tengo por último el contador de mujeres, que es de tipo entero. ¿En dónde más tengo enteros? Acá y acá. Ah, ok. Entonces este contador de mujeres sí puede ingresar en una línea de definición de variables ya existente, como puede ser esta o no, la tercera. Contador mujeres. Y ya nos queda listo. Y ya definí las variables para este planteamiento contando con ya los tipos de datos que tenía definidos anteriormente, y eso me puede ayudar a optimizar. Bajamos un poco y ya nos enfocamos en el planteamiento número 3, que son pagos. Ya eliminamos este mensaje y ya me enfoco en la solución algorítmica. Inicialización de variables o constantes. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos ingrese la cantidad de personas a contabilizar. Dos puntos de espacio, y gracias a mi palabra clave leer, donde almaceno eso en una variable que se debería llamar cantidad personas. Punto y coma, pero esa variable yo creo que no la definí, o si la definí, no lo recuerdo. Cantidad personas, entonces la voy a definir acá, me faltó esa. Recordemos que este tema de las variables es cambiante, hay veces me faltan, hay veces me sobran. Cantidad personas, y al parecer no está repetida, entonces dejémoslo ahí. Ahorita nos damos cuenta cuando ejecutamos si nos equivocamos o no. Entonces esta es una inicialización por parte del usuario. Ahora me voy con una inicialización de forma estándar, directa, arbitraria, y la inicializo en 0. El contador de mujeres también debo inicializarlo en 0. Y el acumulador del salario de mujeres también debo inicializarlo en 0. Y estas mujeres las escribí mal. Mujeres. Entonces debo ir arriba y corregir. Acumulador mujeres está en esta parte. Y contador mujeres también debo corregirlo. ¿En dónde está? Contador mujeres. Ah, ese está bien. Los nombres deben ser exactamente los mismos. Contador mujeres. Ok. Ya inicializamos esa parte. Si vuelvo a nuestra documentación, ¿qué más me dice? Aquí me faltó algo muy importante en el análisis. Un número indeterminado de personas. Cuando yo no conozco el número de iteraciones o me dicen que es un número n o un número indeterminado de algo,
sé que debo aplicar un ciclo mientras, entonces debo trabajar con un ciclo mientras. Ese me faltó en el análisis. Otra recomendación, aplicar la estructura algorítmica y me dicen implementar la estructura algorítmica del ciclo mientras o while y la lógica interna de la estructura cíclica mientras se desarrolla con ayuda de conceptos conocidos. Primer concepto, trabajar con la lectura, entrada o ingreso de datos. Segundo concepto, trabajar con funciones para manejar los tipos de dato cadena. Y tercer concepto, implementar el contador y acumulador para las mujeres segmentadas por su género. Por última recomendación, mostrar la información por consola y me dice mostrar por consola la información obtenida por el algoritmo desarrollado. Entonces, implementar el ciclo while, la lógica interna, entrada de datos o una inicialización, trabajar con funciones de tipo cadena, implementar acumuladores y contadores dependiendo del género y mostrar información. Vamos a nuestro editor y pongamos todo eso en práctica. Primer comentario, estructura cíclica mientras. Palabra clave mientras, una expresión lógica y palabra clave hacer. Y el editor de código me ayuda a autocompletar esa palabra y a cerrar mi estructura. Me enfoco en la expresión lógica. Mientras i sea menor a la cantidad de personas que me ingresen por consola, yo voy a ejecutar unas instrucciones internas. Primera instrucción, entrada o ingreso de datos. Dentro de paréntesis, inicialización. Y me voy con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos ingrese el género de la persona número, y ya sabemos cómo es ese tratamiento de forma visual, y más 1. Y esto se concatena a su vez con 2 puntos, para que el usuario no le muestre ingrese el género de la persona 0, sino que inicie desde 1, aunque nosotros sabemos que la lógica interna de nuestra estructura algorítmica está empezando desde 0. Y gracias a mi palabra clave leer lo almacenamos donde, en una variable que definimos como género. Luego nos vamos con otra inicialización, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, ingrese el salario de la persona número, mismo tratamiento, concateno y más 1 y concateno con 2 puntos y un espacio para que le muestre ingrese el salario de la persona número 1 y no le muestre ingrese el salario de la persona número 0, porque sabemos que estas dos instrucciones pasan por cada iteración que esté ejecutando dentro de mi ciclo mientras. Y gracias a mi palabra clave leer eso lo almacenamos donde, en una variable que yo definí como salario, punto y coma. Luego me voy con el comentario, todo esto está dentro del ciclo mientras, identificar el género de la persona. ¿Cómo hacemos esto? Con la variable género final vamos a implementar la función de minúsculas y esto le vamos a ingresar el argumento de género, punto y coma. Es decir, si me ingresaron femenino, con la función minúscula yo volvería todo esto femenino en minúscula sostenida y eso me ayuda a identificar que el género esté correctamente definido. Me voy con el comentario, validar el género de las mujeres. Sí, una expresión lógica, palabra clave entonces, el editor de código me ayuda a autocompletar y a cerrar la estructura. Digo, si el género final es igual, que es el que tiene la función minúscula, es igual a femenino o si el género final es igual a F, entonces yo la voy a contar porque es una mujer. Contador mujeres es igual a contador mujeres más 1, punto y coma. Y también voy a acumular su salario. Entonces acumulador salario mujeres va a ser igual el acumulador salario mujeres más el salario. ¿Qué valor tiene en su salario? ¿Qué le están pagando? Siempre y cuando sea del tipo de género femenino. Si es masculino u otro, no se hace nada porque eso me dice el planteamiento, no hagas nada. Y por último, dentro de este ciclo necesitamos una variable iteradora y va a ser igual a i más 1 para no tener un ciclo infinito. Y aquí hemos terminado el planteamiento o la lógica de nuestra opción 3. Esto podría ser otro software que está dentro de un software y ese software maneja todo esto de forma global. Es decir, minimicemos un poco, cerremos estos espacios y ejecutemos de una forma fluida para ver
que este planteamiento número 3 esté funcionando. Opción, digamos que ingresamos la 3, pagos. Ingrese la cantidad de personas a contabilizar, digamos que 2. Ingrese el género de la persona, digamos que femenino. Ingrese el salario, $200. Ingrese el género de la persona número 2, digamos que femenino nuevamente. Ingrese el salario, $500. No nos muestra nada. ¿Por qué? Porque nos faltó mostrar la información por consola. Claro, el software tiene una entrada, un procedimiento y una salida. Nosotros tuvimos la entrada, hicimos un procedimiento y no mostramos la salida. Vamos a hacer el de mostrar información. Mostrar información por consola. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, es un salto de línea. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos cantidad de mujeres. Dos puntos espacio, y eso lo tengo en donde, en el contador de mujeres. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos acumulador salario mujeres. Dos puntos espacio, donde tenemos eso, en el acumulador de salario mujeres, que a su vez se concatena con cuánto, un espacio y la palabra string dólares. Ahora voy a mi ejecución paso a paso y podemos ver cantidad de mujeres 2, acumulador salario mujeres 700, 200 y 500. Y él me muestra otra opción. Listo, yo quiero la opción 4. Entonces termino la ejecución de mi programa, termino ejecución. Y aquí podemos ver, tengo un software principal, un menú de opciones en mi software principal que requirió su lógica, su metodología, su paso a paso. Dentro de ese software tengo la opción 1, que dentro de esa opción 1 hay un nuevo software, aquí lo estamos viendo, que tiene su paso a paso y su estructura metodológica. Ingrese un número para la tabla de multiplicar que desea generar, digamos que 5, aquí me la genera. Esa es la opción 1, está funcionando. Ahora me voy con la opción 2, que es otro software que está dentro de mi software principal. Esta opción 2 me dice ingrese la cantidad de unidades, digamos que 7, y él me hace todo el proceso y me muestra la facturación. Unidades compradas, precio unitario, valor compra inicial, descuento, valor del descuento y precio final. Este es otro software, otro sistema que está dentro de nuestro software EONIS. Nuestra última opción, 3, pagos, es otro software. ¿Cuántas personas vas a contabilizar? Digamos que 2. Género masculino, salario 300, es decir, este no se cuenta. Género femenino, salario 100. Y aquí me lo muestra cantidad de mujeres 1, acumulador salario $100. Y ya la última opción, porque quiero salir del sistema, ya terminé lo que tenía que hacer, 4, y aquí finalizo su ejecución. ¿Qué es lo importante que se lleven de estos planteamientos o de estos ejercicios algorítmicos? Es que vean cómo lo soluciono, es que vean cómo hago el análisis, es que vean cómo es el paso a paso para construirlo. Y de ese paso a paso concluir cuál estructura algorítmica es más conveniente y ver que las estructuras algorítmicas son flexibles. Dependiendo de mi necesidad, yo implemento una u otra y además las empiezo a combinar, lo que genera que nuestro software sea cambiante, sea dinámico y nos pueda dar un resultado de excelencia. Eso es lo más importante. Damos clic en guardar como. Esta sería nuestra lista de reproducción número 9. Entonces salimos de nuestra lista de reproducción y ya salimos de la carpeta del ciclo mientras y entramos a la carpeta del ciclo repetir mientras que. Y aquí nos vamos a crear una carpeta que diga ejercicio lista de reproducción 9. Allí dentro vamos a crearnos otra carpeta que va a ser 01-ejercicio 1. Y dentro vamos a crearnos nuestro algoritmo que va a ser 01-software EONIS. Y aquí mismo vamos a tener nuestra documentación gráfica que ustedes la pueden descargar en la caja de comentarios o en la descripción del video. Damos guardar y hemos finalizado este algoritmo, así que podemos continuar.